19 horas arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar sobre un posible conflicto en Venezuela, un referéndum que para muchos fue una gran sorpresa, para otros no tanto, pero algo que a nivel internacional no se conoce mucho, como lo es toda la zona de estas colonias, ¿no?, que están en el norte de Sudamérica, que pareciera que no existen, ¿no? Uno nunca escucha noticias de por ahí, pareciera como que están en otro mundo, porque uno siempre escucha, ¿no?, los problemas que tienen en Colombia, los problemas que tienen en Venezuela, problemas que tienen en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, Uruguay, Argentina. Uruguay no suele tener muchos problemas, pero sí escuchamos noticias por ahí. Pero Guyana, por ejemplo, no hay nunca noticias de Guyana, ni hay tampoco mucha información, siendo que hace muy poco eran unas colonias, todos esos países, y ahora son teóricamente, ¿no? Remarco la palabra, países independientes. Y en ese contexto, bueno, comentanos de qué se trata este referéndum. Es como decías, un referéndum. Esto es es una hipótesis de conflicto, ya que veníamos hablando de ese tema. Sí. Bueno, esto tiene una antigüedad de más de 200 años, este problema. Ese territorio, bueno, son colonias. Siendo que tiene apenas más de 50 años el país, Claro, Guyana, como país independiente, ¿no? Sí, exactamente. O sea que el problema es un problema heredado, si se quiere, de Guyana. Hablando del año 1966, ese proceso de independencia, ¿no?, en aquellos momentos, y teníamos la Guayana francesa, por ahí lo han estudiado, ¿no?, en el colegio, en el secundario, la Guayana francesa, la Guayana holandesa, que después, bueno, pasa a estar en posesión del Reino Unido, después adquiere su independencia. Se dan una serie larguísima de conflictos constantemente, y hay una serie de confusiones que, bueno, me puse a ver, analizar detalladamente a qué viene este referéndum. Vamos a decir rápidamente en el contexto actual lo que está pasando. El gobierno ayer hizo un referéndum en Venezuela, Maduro, donde dan las cifras oficiales del gobierno, digamos, 10.500.000 personas más o menos participaron según ellos. Este referéndum era una consulta por sí o por no, como diría Sergio Massa, si considera que el Esequibo, este territorio que se encuentra entre lo que sería la Guyana, que le pertenece a Guyana, pero está entre lo que es la capital, Georgetown, digamos, y el territorio de Venezuela. También limita más al sur, con Brasil. Este territorio, que se viene disputando hace muchísimo tiempo, como decía. Y que tuvo varias líneas, ¿no? Que determinaban, bueno, hasta acá llega, o hasta acá llega, o hasta acá llega. Hasta acá, hasta el río Esequibo. Ese es el río Esequibo, lo que estás diciendo justamente, claro. Es hasta acá llega, decían la España en aquel momento, porque cuando se independiza Venezuela de España, se pone como el límite, digamos, el río Esequibo. Luego, ¿qué pasó? Y se fueron holandeses fueron penetrando en el territorio, selva, el Amazonas. Sí, para darle contexto a la gente, es una zona selvática, muy despoblada. ¿Por qué? Porque es muy inhóspita la zona, sí, pero es una zona que tiene muchos recursos naturales. Principalmente. Como recursos naturales tenemos oro, en gran medida, que fue lo que generó los conflictos en su momento, antes de que siquiera fuera país independiente, y actualmente también lo que es petróleo, tanto en tierra como en mar, ¿no? Porque recordemos que los países tienen hasta cierta cantidad de kilómetros por fuera de su frontera en el mar, territorio que les permite explotarlos ellos y no otros países. ¿No? La zona marítima que les permite explorarlo y explotarlo justamente a empresas como Exxon, ¿no? Claro. Que se encuentra ahí en el Atlántico. Que justamente ahora está Exxon explotándolo, siendo que el acuerdo era que no se explotarían los recursos de esta zona, justamente por ser una zona en conflicto. Exactamente, y ese conflicto que pasó por Naciones Unidas, pasó por un tribunal arbitral en París, pasó por un tratado de Ginebra. Hubo una serie de intentos de Venezuela de recuperarla recientemente, para que lo que se ha estado... Caso muy similar a lo que es las Malvinas Argentinas, ¿no? Exactamente, es un caso muy similar. Acá, más allá de quién gobierne, de acuerdo a la conclusión que uno puede sacar, es que a Venezuela varias veces la han, digamos, burlado. En ese sentido, al territorio se le han, como decía, históricamente penetrado a través los holandeses,
sobrepasando el río Esequibo, luego fueron los británicos, luego, vamos a retrotraernos más recientemente a lo que se ha estado difundiendo en las redes sociales, donde la Corte Internacional de Justicia recibió de parte de Guyana lo que es una declaración de parte de Hugo Chávez en el año 2004, donde Hugo Chávez dice textualmente, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente Jagdeo, en aquel momento un socialista que gobernaba Guyana en ese año, y donde ellos trataban de tener una relación pacífica, las relaciones comerciales, y Chávez con ciertos delirios, me parece, hablando del imperialismo que nos quiere hacer pelear con Guyana porque por este territorio el Esequibo, y hubo una declaración de parte de Chávez que él dice en ese momento que esto es lo que Guyana lleva a la Corte Internacional de Justicia, como prueba de que Venezuela entregó ese territorio. Lo que decía Chávez en aquel momento, en el año 2004, en febrero del año 2004, que manifestaba el consentimiento, dice en esa declaración, en nombre del gobierno de Venezuela, para la explotación minera en el territorio en reclamación, siempre y cuando vaya en beneficio de sus habitantes. Bueno, acá lo que resulta es que han surgido la oposición, ¿no es cierto?, del gobierno de Venezuela a Maduro. No, ese fue Chávez el que entregó el territorio. Bueno, legalmente, digamos, en lo que refiere a la Constitución, Chávez está completamente desautorizado en lo que dice en ese momento, porque les puedo nombrar fácilmente, no es una entrega real, eso no es una prueba concreta de que se haya entregado el territorio. El artículo 13, por ejemplo, que dice: el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente. Eso, por ejemplo, te dice el artículo 13, después tenés el artículo 232 de la Constitución de Venezuela. Aparte, una cosa es ceder que se pueda explotar, ¿no?, una parte del territorio, y otra cosa es ceder el territorio. Claro, exactamente. No es lo mismo. No es lo mismo. Incluso, recientemente, el 25 de noviembre, hubo una actitud de parte del gobierno de Guyana provocativa, digamos, de izar la bandera de Guyana en el territorio del Esequibo. Ahora, justamente, después del referéndum, se quita un grupo de venezolanos quita la bandera y sube la bandera de Venezuela, ¿entendés? Entonces, hay movilizaciones de parte, en unas movilizaciones extrañas, digamos, de parte de Venezuela, militares, y de parte también de Brasil, porque si hay algún intento de Venezuela, puede llegar a tocar territorio de Brasil, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es complicado para Brasil, aunque Lula se ha mostrado muchísimo más pacifista, en este sentido pacífico y diplomático, a diferencia de Bolsonaro, que en su momento tuvo una actitud firme contra cualquier intento. Me parece que se vale ahora. Hay una idea. Siendo que, además, convengamos, a ver, Lula tiene cierta afinidad con Maduro, sí, ¿no? Y aparte, ideológicamente, está más de acuerdo con los motivos de conflicto que hay en ese territorio. ¿Por qué? Porque hay una suerte de colonialismo, ¿no?, de neocolonialismo en Guyana, en el cual se aprovecha ese país con una suerte de república bananera, sí, de la que se extraen los recursos con capitales extranjeros, dejando, digamos, el territorio a disposición de un tercer, sí, país. De hecho, el principal problema de conflicto en este territorio no es que pueda haber un conflicto entre Guyana y Venezuela, porque objetivamente Guyana, si se quiere enfrentar bélicamente contra Venezuela, ya perdió, porque no tiene absolutamente ninguna chance, sino que Estados Unidos e Inglaterra pueden llegar a intervenir en ese conflicto. Claro. Y ahí es cuando... ¿Por qué? Porque tienen intereses de que ese territorio siga funcionando de la misma manera en la que está funcionando ahora, y que eso, podría generar un gran conflicto internacional. Claro, podría haber una expansión del conflicto. Naturalmente puede pasar eso. Claro, ¿por qué? Porque, a ver, si hay un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos o Inglaterra, Rusia no creo que vaya a quedarse callado, siendo que Rusia y Venezuela tienen un acuerdo bélico, digamos, armamentístico, ¿no?, sí, de defensa, en el cual Rusia le provee de armamento, tiene, por ejemplo, los jets de vuelo, sí, digamos, los Sukhoi. Los Sukhoi son rusos, que están ahí en Venezuela, y digamos, son aliados estratégicos. Son aliados estratégicos, sí. Ahora, yo quiero nombrar, por ejemplo, en aquel momento, cuando Chávez
negociaba, acordaba con este presidente, ¿no es cierto?, de Guyana, había acuerdos también en lo referido a la venta de petróleo. Había un acuerdo donde Venezuela le vendía petróleo a bajos precios a Guyana y Guyana después lo revendía a altos precios, a un precio mucho mayor. Es decir, eran en negocios donde... Y Chávez decía, no, nos han intentado enfrentar por esta región del Esequibo. A ver, Chávez, en aquel momento, era justamente esa explicación de lo que dice Chávez, es que no es real lo que estaba. Era un invento de él, porque en la disputa de ese territorio es realmente histórica y le trasciende a él. Entonces, él lo que hace es, en un sentido ideológico, ¿no es cierto?, por una afinidad, trata de armar un relato, ¿no es cierto? No sé si Horacio querías preguntarme algo. Sí. Dos cuestiones. Primero, ¿cómo ven ustedes que este conflicto se va a resolver finalmente en la Corte Interamericana? No la reconoce la Corte Internacional, de Justicia. Venezuela no está de acuerdo, directamente, definitivamente no está, no acompaña eso. Lo que él acompaña, Maduro, es un referéndum donde el 97%, si no me equivoco, 95-97%, de los 10.500.000 que votaron dijeron sí. Entonces, Pero pasa que, a ver, yo trato de entender la lógica de la política, que me cuesta muchísimo, y lo digo como docente de lógica. El referéndum sería, en última instancia, que nosotros digamos, las Malvinas son argentinas. ¿Por qué? Porque los argentinos decimos que las Malvinas son argentinas. Fantástico. Sí. ¿Y a qué hacemos con las Malvinas ahora? ¿Las tomamos por la fuerza o no? En realidad, digamos, más que si determinar si lo son o no lo son, porque eso para el venezolano no está en discusión, era si se hacía una intervención por parte del Estado para reclamar ese territorio. Claro, pero el tema es... preguntarle al pueblo si efectivamente consideran que hay que tomar medidas al respecto. Claro, pero el tema es ¿qué medidas? Sí. Bueno, ahí está el punto, que eso te dice yo, porque si no se va a una medida que sea propia de la Corte, no estoy hablando de positivismo jurídico, es para que se entienda, o sea, si se va a una medida propia de un órgano jurídico internacional, se estaría evitando la segunda medida, que es la lógica, que es una intervención militar. Bueno, definitivamente en eso ya se han pasado muchísimas instancias, como te decía. No solamente la Corte Internacional, te voy a contar un caso, mirá vos cómo la burlaron a Venezuela. Año 1897, donde Venezuela y Reino Unido firman un tratado arbitral de Washington, se llamaba, y en ese lugar, esto es increíble y es muy curioso lo que le pasó a Venezuela en aquel momento, se forma un tribunal arbitral de París, año 1899. Ese tribunal estaba compuesto por 5 miembros. Fíjate quiénes eran. Tendría que haber estado constituido por 2 representantes de Venezuela, 2 representantes del Reino Unido y un 5º miembro como parte neutral, que era un juez, que era un ruso. Sí. A Venezuela le ocurre lo siguiente. Sin embargo, Venezuela, por exigencia del Reino Unido, tuvo que aceptar que su representación quedara en manos de Estados Unidos. Esto está totalmente documentado. El 3 de octubre del año 1899, el tribunal, por decisión unánime, falla a favor del Reino Unido tras 6 días de continuas sesiones entre eso. Luego se da a conocer que todo fue una farsa. Año 1948. Fallece Mallet Prevost, que es uno estadounidenses que estaba involucrado en la supuesta defensa del territorio de Venezuela. Un estadounidense. Hicieron un complot extraordinario, uno de los abogados defensores de Venezuela con los del Reino Unido, en aquel momento en el Tribunal de París, y este representante hace legal, ¿no es cierto?, un representante legal de este abogado, hace público un documento, una carta, donde se revelaba la negociación secreta que provocó la sentencia totalmente despojatoria de Venezuela. Ese fue uno de los hechos más alocados en todo esto de cómo a Venezuela le roban el territorio básicamente, como nosotros nos puede pasar. En el caso de las Malvinas esa comparación es porque se meten, se penetran en el territorio, se van quedando. Pero entonces nosotros no podemos decir que no tiene razón Venezuela, más allá del gobierno. Pero con la diferencia de que este territorio está muy poco poblado. Claro, exactamente. 125.000 habitantes tengo entendido que es Esequibo, ¿no? O sea, pero antes de terminar, ¿cómo es la situación económica de Guyana? ¿Es de los países más ricos de América Latina o no? Es un país que tiene como decíamos, su riqueza, porque la riqueza de Esequibo la explota Guyana. Como es totalmente. O sea, el PBI per cápita de un ciudadano de Guyana supera al de Chile, al de Perú, al de Argentina, ¿o no? No tengo el dato yo. Ese dato no lo tengo. Pero, a ver, es un país que yo te diría más que nada es una
especie de colonia aún así. Y por allí, como te digo, se pueden hacer negocios. Si hay empresas extranjeras, todas son empresas extranjeras las que están No, me explotando. imagino que sí. En un país grande para explotar recursos naturales. Claro, exactamente. Incluso, bueno, acá en Argentina Con Panamá. nos pasa con el... Claro, también. El tema, o si no con el tema del... Bueno, nosotros en el tema de la minería, con el tema del litio no podemos explotar nosotros solos, por ejemplo. Tenemos grandes recursos nosotros. Y el último que quedó... Está por debajo de la Argentina. Está Guayana, en o sea, 10.000. el ciudadano de Guayana es más pobre que el de Argentina. O sea que le roban todo, básicamente. Sí. No, ¿sabes por qué preguntaba? Porque estaba viendo esto de la mano invisible de Del Inglaterra. mercado de- Sí, sí. Digo, el otro día una mujer de México es la típica liberal de Student for Liberty de estas cadenas tipo McDonald's que están polulando por América Latina. Y me discutía, o sea, fue hace mucho esta discusión, fue hace muchísimo. Pero me decía, no, bueno, porque ustedes, los católicos, países a los que han ido han generado pobreza. Y nosotros, los protestantes, países a los que vamos, generamos riquezas. Claro, está muy fuera de contexto, se ve que no ha estudiado en profundidad la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, que ya está refutado por todo economista serio. Y se queda con ese librito de hace 100 años atrás, insisto, refutado ya en cuestiones básicas, como que solamente el hecho que haga frío ya permitía que genere más riqueza un país porque estaba más productivo. Sí. Pero miren, Guyana no parece que sea un país muy católico que digamos, si estamos viendo la injerencia cultural que ha tenido Inglaterra por detrás. Me parece Te que va tiro- todo te tiro un- a la te corona, tiro- me parece la... Te tiro un par de datos, ¿no? Ahí está el dato actualizado. Guyana en este momento está así por ahora por encima de la Argentina con los datos actuales, pero está por debajo de Uruguay. Actualmente está en casi $19.000 de PBI per cápita. Según esto, el Banco Banco Mundial debe ser. Banco Mundial, exactamente. Pero como te digo, está por debajo de lo que es Uruguay, debajo Chile. de San Cristóbal y Nieves. Chile está un poco más bajo, actualmente 15.300. Ah, los mató la izquierda todos acá en Están América. haciendo- No, están abajo haciendo de la- Guyana, gente. Están haciendo la repartija. Bueno, pero... No, ahí está Boric y Alberto Fernández se encargan de hacer su parte. Pero digo, esto para empezar a romper estos mitos de que los países colonizados por la iglesia se van siempre a la B. No es necesariamente así. Estamos viendo que hay países colonizados por Inglaterra que, como dijimos, la iglesia llega a América, Biblia, hospital, universidad en mano. Inglaterra, donde fue siempre con opio y guerras. Y aquí Sí, están los La resultados. India, por ejemplo... De todas maneras, hay que tener en cuenta este PBI per cápita, ¿no?, que tiene Guyana, no implica que eso una vaya a distribución la... equitativa. Claro, que sea una Claro, no distribución implica eso equitativa. jamás, es No, eso. no. ¿Por qué? Ah, Porque, como a ver, aquí. hay muchos ciudadanos, digamos, que son los que están controlando estas empresas, pero que no necesariamente... Sí, no quiere decir que haya paridad en la distribución. Pero digamos, digo esto porque ya me imagino los comentarios después, y ya lo anticipamos la resistencia, no es que somos pro Maduro, al contrario. Estamos dejando de lado el gobierno, estamos hablando de cuestión histórica. o sea. Sí, pero te voy diciendo justamente lo que es y a nuestros hermanos venezolanos que no les quite una empresa como Exxon, les venga a quitar su territorio, si es que es legítimo el reclamo, o sea, ni siquiera estoy tomando posición, pero digo, pongamos en contexto, porque si no queda como que por el odio a la izquierda vamos a defender lo peor de lo peor, ¿no? y dejar que países vecinos nuestros sean, digamos, explotados por potencias extranjeras, ¿no? Te cierro con esto lo que estaba diciendo Horacio. He visto comentarios de los opositores venezolanos a Maduro. Ya Chávez entregó el territorio, ya está, ya no es nuestro. Yo no podía O sea, creer lo que leía. ese tipo de comentarios de patria no tienen ningún tipo de sentido. Es impresionante los comentarios que se leen. Y María Corina Machado, porque prontamente van a venir elecciones y dicen que es una maniobra distractiva, dicen que es Maduro. Puede ser, seguramente, yo no sé qué hará, pero Corina Machado dice, llamaba a los venezolanos a no ir a presentarse a votar, a hacer, ¿no es cierto?, a no votar este referéndum. Pero había otros un poco más pensantes que decían, venezolanos, que más allá de las intenciones que tenga Maduro, y bueno, está hecho, digamos, tenés que ir, decían algunos, a votar, porque si no, estamos entregados totalmente, por más que gobierne Maduro, quien sea.
Entonces hay un tema ahí que acá en Argentina pasa más o menos parecido como los que dicen por ahí, no voy a decir la palabra, iba a decir la palabra, pero como dicen algunos ¿no? Partidarios de algún gobierno, ya está, si las Malvinas son inglesas porque perdimos la guerra, ¿entendés? Entonces esas locuras yo no las puedo creer. Y bueno, este tema va a seguir. Sí, la soberanía no tiene ideología. No tiene color. La ni soberanía es partido soberanía político. sin partido político, sin nada. O sea, sí, tratemos de entender eso. Por eso lo traigo este tema, por favor, la gente que entienda. Y sea más un poco... cuando es cuestión de soberanía regional versus explotación extranjera. Sí. Eso ya no tiene ni siquiera partido político, es totalmente algo de sentido común. Es como Gibraltar, que le pertenece a España, por más que esté Pedro Sánchez y sea un socialismo, un comunismo, es así. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.